Hola doctora, bienvenida a otro por la familia, donde estamos dándole herramienta a cada uno de los miembros para que puedan luchar por su familia. ¿Cómo está usted? Hola, hijo amado Manuelito. Pues muy bien, gracias a Dios. Y mejor ahora después de no solo escucharte, sino verte. Y por saludar también a nuestros amigos bunkerianos de la revista Bunkeriana también. Y lo prometido por la familia, aquí estamos. Exacto. Antes que nada, doctora, me imagino que quisiera tocar el tema que está en el tapete ahora mismo, que es la guerra, la invasión a Ucrania. No sé si tiene algo que decirle a las personas acerca de esto. Bueno, parte de lo que me gustaría decirles es, porque no nos vamos a extender mucho en ese tema, porque imagínate, es que estábamos previsto a las profecías que menciona la Biblia de que habrían guerras, rumores de guerra, y estamos escuchando rumores hace tiempo. Pues esto que ha comenzado es tiempo de acercarnos más a Dios, de confiar más en Él, de no atemorizarnos tanto como para perder de vista lo que el Señor quiere mostrarnos ahora. Estamos orando por esas personas, no solo por lo de Ucrania, sino también por esos de Rusia que se han prestado para atacar, porque también ellos necesitan de Dios. Pues estamos orando por tantas personas inocentes que aún están bajo ataque, quizás sin haber hecho nada para merecerlo, porque muchas de esas personas ni saben el conflicto que se está liberando en estos países. Así es que confiemos en el Señor, que no entremos en pánico, que nuestras vidas están en las manos de Dios y que la guerra va a pasar como otras que han pasado. Sin embargo, cada día estamos más cerca del objetivo de Dios de liberar a sus hijos. Amén. Amén. No, no, perfecto, perfecto. Entonces, ¿qué tenemos para el día de hoy, doctora? Dígame. Bueno, lo prometido es deuda. Habíamos estado 2 semanas hablando del perdón. Creemos que Exacto. estamos, exacto, completando con este tema del sentimiento de culpabilidad, porque muchas veces estamos perdonando, pero ya nosotros mismos hemos aprendido a perdonarnos, a saber que somos humanos, humanas, y que no somos perfectos. Entonces, por eso hoy vamos a estar hablando, para cerrar ya con el tema del perdón y sentimiento de culpabilidad, que quizás nos lleve esta semana y la próxima, y terminamos con esa línea de temas, y entonces de ahí entraríamos en lo que son los retos que habíamos mencionado, pero todos son temas de sanidad, de sanación por la familia y para la familia. Exacto. Y Eso le es digo, sí, intentando traer. y le digo de manera personal que a veces es más fácil perdonar a los demás que perdonarse uno. Es Uh-huh. un reto bien difícil. La mayoría de las veces tú eres más prolífero a perdonar a otras personas, más compasivo con otra persona que con uno mismo, porque a veces tú mismo retas y dices, pero ¿cómo va a ser que yo todavía estoy cometiendo esta falta? Ah, pues te me Entonces, oye, te me oyó. claro que te escucho, hijo, pero ¿cómo va a ser? Soy una de tus primeras oyentes.
No, no, yo digo cuando estoy peleando conmigo mismo, porque eso es parte de lo que yo digo, pero, ¿cómo va a ser? No, Caramba. no, porque es que no eres tú solo, porque en esta lucha que tenemos, no eres tú solo, no es uno ni dos. Todos estamos luchando por alcanzar un nivel más alto y parecernos más a Jesús. No importa el momento, no importa el tema, no importa lo que hagamos. El objetivo debiera ser parecernos más a Jesús. Amén, Entonces, amén. eso es que tenemos que ser más compasivos con nosotros mismos y saber que no somos perfectos. Hay Sí, en esto los principales enemigos del miedo, mira cuáles son. La culpa, la culpa es una de ellas, el miedo y el otro es la venganza. Cuando no podemos una de esas cosas tratar, entonces, ¿sabe cómo va a pasar? Que no vamos a ser felices. Para ser una persona feliz, necesita tener miedo o vergüenza o culpa. ¿Por qué? Porque cuando no tratamos de ponernos al tanto de esas cosas, entonces vamos a tener vergüenza, culpa y todo eso y no seremos felices. Eso es lo que nos dice. Entonces, el sentimiento de culpa es considerado como una emoción negativa, que si bien a nadie le gusta experimentar, es necesario para la correcta adaptación a nuestro entorno. Muchas veces nos frustramos porque las cosas no nos salen como nosotros queremos. Y entonces, ¿qué hace eso? Nos lleva a la frustración. Pues eso también nos va a ir llevando a obtener culpa en un momento dado que las cosas no salieron como nosotros queríamos que salieran o como debieron salir. Y no salieron así. Muchas personas viven bajo el peso de la culpa. Esto da lugar a serios conflictos, a manifestaciones de inseguridad, muchas veces perfeccionismo, porque queremos ser perfectos o perfectas para poder ponernos a la par con lo que nosotros queremos, que es el ideal. Pero a veces es difícil el ideal, es la realidad. Aprendí hace mucho tiempo que las metas con las 3 R son las que deben llevarnos a nosotros a prometernos que vamos a alcanzarla. ¿Cuáles son esas 3 metas de las 3 R? Tenemos reales, que sean razonables y que sean realizables. Esas son las metas con la 3 R. Cuando nos vayamos a proponer metas que no sabemos de por hecho que no la vamos a alcanzar, pues eso nos va a llevar a mantenernos en un momento dado usando metas que de hecho sabemos que no se pueden alcanzar, no porque no querramos, sino porque hay metas que son imposibles. Por ejemplo, si yo nunca estudié aviación, no puedo imaginarme que ahora estoy volando un avión, porque cuando yo debí prepararme para ser piloto, no lo hice. Sí, Manuel. Joven. No, eso mismo era, que
que uno sueña muchas cosas, pero no se prepara, entonces quiere resultados sin pasar por el proceso. Ujú, ujú. Eso es así. Entonces, no se da de un salto. No es de un salto. Hay que ver los pasos que hay que dar para conseguir esas metas, que sean reales, razonables y que sean realizables. Eso es importante. La culpabilidad, por tanto, surge ante una falta que hemos cometido. A veces ni la hemos cometido. Es una sensación de que tenemos eso ahí que nos está martirizando. A veces es imaginaria. A veces la culpa es imaginaria. Que no has cometido ese delito o ese problema y tú te crees que lo cometiste y eso riñe con la moral, con los valores. Y entonces eso te va haciendo sentir y se va acumulando como culpa. ¿Ves? Como un sentimiento de culpa. Entonces, cuando te llega esa culpa, ¿qué tú vas a sentir? ¿Tú sientes la sensación de haber hecho algo malo? ¿O lo hiciste? Sencillamente. ¿O sientes la sensación de haberlo hecho o lo hiciste? Porque puede ser real o imaginario. ¿Ok? De ser una mala persona. Que tú pienses o te imagines que eres una mala persona porque en X o Y momento tú no hiciste nada para resolverlo. ¿Ves? Entonces, de hacer daño a los demás premeditadamente. ¿Se da cuenta? Hacer daño a los demás premeditadamente. Y eso puede ir acumulándose. Y llega un momento entonces que puede tener culpa de haber infringido o violado alguna ley que riña con tus valores o con los valores morales de la sociedad. Que riña con lo que te enseñaron tus padres, con lo que tú aprendiste o con lo que tiene que ver con la moral. Todo eso, entonces te lleva a tener sentimiento de culpa. También puede ser tanto en unas situaciones o un malestar que se mantiene constante y que tú dices, pero ¿por qué tengo esa sensación si yo no he hecho nada? Pero la tiene ahí esa sensación, esa sensación, esa sensación. Entonces, ¿cuáles serían los síntomas de culpabilidad? De que algo me está martillando. ¿Cuáles serían esos síntomas? Bueno, hay una culpa que puede ser somática. Hablamos de lo somático la semana pasada en el perdón, ¿verdad, Manuelito? Hablamos de lo somático. Entonces, hay una que esos síntomas se pueden ver a nivel de lo físico. Eso es lo somático. A nivel de lo físico, pues podemos entonces notar que vienen una serie de síntomas que son los que les voy a mencionar ahora. En lo somático están los dolores en el pecho, como si la persona fuera a tener un infarto. ¿Qué sucede? Una persona tiene todos los síntomas de un infarto, va a emergencia, el médico le hace todas las pruebas que son las que en emergencia pueden diagnosticar que algo está mal con tu corazón. Las pruebas más rápidas inmediatamente es un EKG
o electrocardiograma, unos gases arteriales que dicen si tú estás infartando. Ven que no hay nada, entonces después o te mandan a tu médico, a un cardiólogo, o te siguen y te dicen, hasta ahora usted está teniendo un nivel alto de estrés y eso le está llevando a sentir que le va a dar un infarto. Ese infarto que los médicos ven que no es real, tú lo sientes real, porque tú tienes el dolor en el pecho, tienes la taquicardia, tienes la sudoración, tienes que te ahogas, que no puedes respirar, como si fuera de verdad que estás infartando. En mi práctica profesional tuve varios casos de personas que fueron referidas porque cada vez iban a emergencia y no era real los síntomas que experimentaban. También esos síntomas somáticos o físicos pueden venir con malestar de estómago. Hemos estado hablando que el tubo digestivo es el que más refleja los problemas somáticos, o sea, los que tienen su origen en la mente y son canalizados al cuerpo. Entonces, la persona puede ir con dolor de estómago o con cualquier síntoma de que ha tenido problemas digestivos. Le hacen los estudios y se dan cuenta que no hay dolor de estómago. También puede haber una cefalea intensa, que es dolor de cabeza fuerte, o lo que la gente llama comúnmente migraña, que a muchas personas nos ha dado migraña de joven. A mí me daba por una carga de estrés increíble, por todas las cosas que tenía. Me daba migraña. Gracias a Dios ya no me da porque estoy livianita. Entonces, también da muchas migrañas o dolores de cabeza. ¿Y qué otra cosa da en los síntomas físicos? Tensión muscular o tensión en los músculos de la espalda, como si fueran reales. Ahora, no todos los síntomas que le dé va a ser por un sentimiento de culpabilidad. Usted va a su médico, eso lo diagnostica el médico cuando le hace los estudios y ve que usted está teniendo todos esos síntomas y que los estudios dan negativo, entonces es que lo refieren a un psicólogo. Pero primero su médico tiene que intervenir. No es que me voy no, que no es que me voy a dejar dar un infarto y me voy a quedar tranquilo. Eso es la culpa, eso no es verdad. No, usted sigue yendo al médico, pero cuando el médico dice que nada de eso es real, ahí es donde usted se da cuenta que puede haber problemas psicosomáticos, ¿ok? Entonces, en los síntomas psicológicos, que son los más frecuentes en los sentimientos de culpabilidad, los más frecuentes en los síntomas psicológicos son ansiedad o nerviosismo. Esa ansiedad constante, porque a todos nos da ansiedad en algún momento dado por una situación X, pero que esté constante y que tú tengas esa ansiedad constante y ese nerviosismo sin tú saber por qué. Tiene que revisar qué está pasando, ¿no? También hay tristeza. Puede haber tristeza sin necesidad de una situación que te está llevando a ponerte triste. Sin embargo, puede haber tristeza. Puede haber irritabilidad. Se parecen mucho a los temas de cuando hablábamos de la depresión, ¿recuerda? Porque también el sentimiento de culpa tiene todos esos sentimientos que son síntomas también que andan aliados, o sea, también a otra condición emocional. ¿Ve? Entonces, hay pensamientos autodestructivos. ¿Qué significa
pensamientos autodestructivos, que ya tú has estado tan abrumada con la culpa que has pensado hasta en hacerte daño, porque no puedes liberarte de ese sentimiento de culpa, de esa sensación de ser malo, de tener algo ahí arriba que te maltrata, que te martiriza, que te acusa. Entonces, todo eso te lleva muchas veces y te abruma. Las personas que han tenido sentimiento de culpa, todo eso le puede pasar. ¿Cuáles serían entonces algunos de los indicadores de que está teniendo una culpa? Déjame decirte que esto es tan fuerte que hubo una vez un caso que es real, lo escribió un médico, porque él también es autor, de un señor, vamos a llamarle un paciente X, había estado cursando por cuantos síntomas te puedes imaginar. Lo habían operado de vesícula, le habían operado de páncreas y de colon. 3 cirugías. Eso era en años diferentes, porque él se sanaba y volvía con síntomas desplazados a otro órgano. Entonces, en el último médico que fue, que era ese médico que escribió el caso, él le hace la historia clínica, y le pregunta desde cuándo usted está teniendo todo este historial de dolores y de cirugía que le han hecho y de problemas, de enfermedad. Y él dice, hace, vamos a suponer, 10 años, que viene, ¿verdad? De ciclo en ciclo, teniendo esos problemas. Le operaban una cosa, se sanaba de eso y volvía con otro síntoma, le operaban la otra, hasta que llegó a ese médico. Cuando él entra y profundiza en el historial clínico, le pregunta, ya estando en el historial familiar, y le pregunta, ¿usted tiene alguna situación que no le ha contado a nadie en su vida? Ahí tocó fibras. El hombre empezó a ponerse nervioso y a llorar. Él lo dejó, que hiciera su catarsis, que se desahogara, y le dice, mire doctor, la única situación que yo nunca le he contado a nadie, solo a Dios, es que hace muchos años, vamos a decir como 15 años, porque ya tenía 25 de casado, yo le fui infiel a mi esposa y nunca he hallado la cara para decírselo. Una, por temor. Recuerda lo que no deja ser feliz a la gente, las 3 cosas: miedo, vergüenza y culpa. Por temor a que ella no me perdone y todo se vaya a pique. Es una mujer buena, no merece lo que yo le hice. Pero doctor, le aseguro que yo jamás volví a ser infiel. Pero yo no he podido con eso. Es lo único que yo sé que tengo que me ha estado martirizando. El doctor le dijo, ok, mire, antes de hacerle los estudios de rigor, usted va esta semana a tener una asignación. Va a salir con su esposa, ustedes 2 solos, van a ir a un lugar y usted encontrará el momento para hablar con su esposa, pedirle perdón, decirle lo que pasó y decirle lo que me está diciendo a mí, que usted jamás volvió a incurrir en eso, que le pidió perdón a Dios y siente que Dios lo perdonó, pero que usted no se ha podido perdonar.
porque ella no merecía eso. Dígale eso mismo. Lo hizo así. Salieron esa semana, fueron, hablaron. Para sorpresa suya de ese paciente, cuando él le empezó a contar a su esposa y a llorar y a temblar, ella lo dejó, ¿verdad? Igual que el doctor, que él hablara y hablara y hablara. Y le pidió perdón. Y ella le dijo, hace tiempo que yo te perdoné eso. Yo lo supe casi desde el principio. No, ¿tú lo sabías? Sí, yo lo supe casi desde el principio, pero estaba esperando que tú vinieras a mí, me lo dijeras, pidiera perdón para saber que estás arrepentido. Y ahí terminó el viacrucis de ese señor. No hubo que operarlo del corazón, porque te puedo decir que los problemas de culpabilidad no solo hay que sanarlo en lo físico, hay que sanarlo en lo espiritual. Porque el problema de culpabilidad es más espiritual que físico. Da síntomas físicos, pero es algo más espiritual, porque riñe con los valores, con la moral. Y por eso es que te enfermas. Por eso es que te enfermas. Pues ahí terminó el viacrucis de ese señor. Ahora. Entonces, doctora, ¿a él le operaron los otros órganos también por ese sentimiento de culpabilidad? Que en realidad Sí, no era que los órganos estaban... no, porque le hacían vía exploratoria, porque él seguía con dolor. Y toda la clínica, toda la sintomatología, toda la clínica apostaba a ese órgano. Recuerda que te dije la semana pasada que antes no era como ahora, que la sonografía, que el MRI, que el CT scan, antes nada más era la placa, y en la placa, o sea, la radiografía, en la lámina, no se ven mucho lo que son vísceras para diagnosticar, se ven más en las imágenes. Hoy día no, hoy día todos son imágenes y sale rapidito. Pero a él lo operaron porque él seguía con el dolor y todo irradiaba de un órgano a otro. O sea, se movía. Cuando le operaban uno y se sanaba de eso, volvía con otro. ¿Entiendes? Y entonces, el sentimiento de culpabilidad tiene síntomas físicos, pero es más espiritual, porque es algo que riñe con la moral, con tus principios, con los valores que te han inculcado, y tú sientes que hiciste algo que riñe con tu moral. ¿Cuáles son entonces los indicadores de que tienes problema de culpabilidad? Es que tú hiciste, pensaste o te imaginaste que algo estuvo mal en ti. Sencillamente. Eso es lo que te da. Entonces, entre tu sueño de la realidad y lo que es la realidad, hay mucha diferencia. Pues en esa realidad vamos a ver que el sentimiento de culpabilidad nos lleva a entender que no somos perfectos, que somos seres humanos, que podemos fallar. Entonces, ¿cómo vamos a bregar? Que es lo más importante después de haber conocido todos los síntomas que puede darnos. Lo más importante para poder lidiar con un sentimiento de culpabilidad y sanar. Y no solo eso, perdonarnos si tenemos una culpa, algo que nos está martirizando. Ahí vamos a entrar en la siguiente semana, que vamos a tomar dónde podemos nosotros trabajar para liberarnos de este sentimiento de culpabilidad. Así es que
Le damos gracias por estar con nosotros en esta intervención y queremos que según vamos dando los temas, usted se vaya escudriñando, haga una introspección y vea si hay algo guardado por ahí que usted necesita liberarse. No importa lo que sea, usted no tiene que exponerse a ninguna persona, solo a Dios, pedirle perdón a Dios y perdonarse usted, sabiendo que es un ser humano como somos todos y que las cosas necesitan ser liberadas para ser sanadas. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la siguiente intervención.